En los entierros de los mochicas se ha hallado evidencia de tres grupos sociales muy diferenciados. Por un lado, se encuentra una élite muy rica que dispone de objetos finos de metal y de arcilla. El señor de Zipán, por ejemplo, está enterrado con toda la parafernalia que lo acompañó en vida. Sus objetos morían con él y eran enterrados para fabricar otros nuevos para el siguiente soberano. Cuando vemos para qué se utilizó la metalurgia, nos damos cuenta de que en su gran mayoría se empleaba para hacer objetos de orden ritual, ¿no es cierto?, o de prestigio. No era para hacer objetos utilitarios. Y en época mochica más claro incluso que en épocas siguientes. En Lambayeque, digamos, los mochicas inventaron prácticamente todas las técnicas de producción, de aleación, de decoración, de dorado, etc., ¿no? Pero los Lambayeque y los Chimú lo que hicieron fueron, llevaron esa base mochica y le dieron una escala industrial. La élite representaba a las deidades y conducía ceremonias que reproducían los mitos ideológicos que soldaban la pertenencia a esa sociedad. Los adornos de esas ceremonias acompañaban a los sacerdotes cuando morían. Es decir, que la corona del señor de Zipán fue hecha para el señor de Zipán por un artesano que estaba pensando solo en esa corona, no en una producción industrial. No es como tu reloj o el mío, fue único. Fue hecho una noche donde la luna seguramente estaba, digamos, llena, por un individuo, ¿no es cierto?, con toda una parafernalia alrededor, con un ritual. Es decir, no es un objeto que salió de una fábrica o de una tienda, fue producido para él, y vive con él, y funciona con él. Cuando él muere, el objeto muere con él. En segundo lugar, se halla una clase intermedia, que no disponía de la enorme riqueza de la élite, pero que tampoco era muy pobre. En ese tiempo, habían aparecido los artesanos como un sector especializado. Es decir, en épocas más antiguas, todo campesino era a la vez alfarero y fabricaba su propia vajilla. Pero en este periodo del intermedio temprano, se formaron talleres artesanales especializados, trabajados por familias a lo largo de varias generaciones. Esos talleres se ubicaban junto a los templos y palacios, constituyendo un desarrollo urbano contiguo al poder político y religioso. Hay cuartelones, hay cuadras, ¿no es cierto? Hay calles, hay veredas, hay parques, hay zonas que posiblemente tuvieron una función comunitaria, una suerte de mercado, una suerte de parque, ¿no es cierto? Hay distinciones sociales y funcionales, hay talleres, ¿no? Hay zonas de templo que están pegadas al templo, hay canales que llevan agua y traen agua. Entonces, todo esto te dice que se trata muy posiblemente de una ciudad. También se han encontrado entierros de personas muy pobres, casi sin objetos materiales y cuya ropa es remendada y está compuesta de parches. Las sociedades del pasado prehispánico fueron muy heterogéneas y mientras unos se sentían dioses, otros pasaban penurias. En el caso de Nazca, el elemento cultural que más ha llamado la atención han sido las líneas que cruzan el desierto formando diversas figuras. En efecto, los misteriosos geoglifos fueron descubiertos por Toribio Mejía Cespe, pero no se les dedicó la atención debida hasta que en los años 1940, Paul Kosok los vio por primera vez desde un promontorio y luego hizo un viaje en avioneta, pudiendo contemplar las grandes líneas que dibujaban figuras muy claras en la pampa. Esos geoglifos se extienden en un perímetro de cerca de 50 kilómetros de extensión entre las pampas de Nazca y Palpa, aproximadamente entre los kilómetros 420 y 460 de la Panamericana Sur. El suelo de esa región, completamente desértica, es de color marrón oscuro, pero bajo esta primera capa se esconde otra que es de color mucho más claro, entre amarillo y blanco. De este modo, simplemente retirando la primera capa, se pueden hacer líneas que fueron trazadas por los antiguos Nazca con absoluta precisión, formando una serie de figuras en el desierto. Podemos decir que muchos geoglifos están relacionados a percursos rituales y percursos siempre relacionados a momentos de gran concentración de personas. Podían ser por culto al agua, sobre todo por el tipo de iconografía, culto
a los antepasados, pero sobre todo culto al agua y la fertilidad, que son los elementos obviamente más importantes para los mismos nazis. Son más de 50 geoglifos, animales terrestres y marinos, seres humanos y figuras geométricas. Entre los más grandes se cuenta un ave de casi 300 metros, mientras que el más pequeño es una espiral de 3 metros de diámetro. Una de las cosas que es muy visible en Nazca es que la mayor parte de las figuras representadas ahí son de aves. Hay una colección de aves, desde los colibríes de distintas formas y en distintas posiciones, hasta pelícanos, y desde luego también cóndor y también halcones. Entonces, evidentemente hay una fuerte presencia de elemento ave, elemento aéreo. La estudiosa alemana Maria Reich le dedicó muchos años de trabajo al mantenimiento, conservación e interpretación de las líneas de Nazca. Su punto de vista era que se trataba de líneas astronómicas que trataban de dibujar el cosmos. Su formación de matemática la condujo a realizar muchos cálculos con el fin de probar su parecer. Posteriormente, sus ideas fueron dejadas de lado y se ha convertido en un ícono cultural, enfatizándose en su amor por el sitio y su impresionante labor de mantenimiento y promoción. En lo referente a la interpretación, últimamente se ha enfatizado que las líneas fueron hechas para ser miradas desde lo alto. Por ello, solo habían terminado de percibirse cuando las avionetas surcaron el espacio. De ese modo, la etnohistoriadora Maria Rostorovsky planteó que las líneas recibían a un dios volador que cruzaba el espacio. Rostorovsky planteó que ese dios era llamado Kon, habiendo sido una divinidad mayor y alada de los Paracas, que se halla profusamente representada en los célebres mantos. Las rayas de Nazca significaban todo el complejo que los habitantes del lugar inventaron para este dios Kon. En vez de hacerle un templo o grandes edificios o pirámides, le hacen en la pampa de Nazca los geoglifos y los bioglifos en gran cantidad. Para recibirlo. Para avisarle que había llegado, para que supiera. Para que supiera que ahí estaba su gente. Que estaba en su tierra donde estaban aguardándolo. Uno de los descubrimientos más importantes de la zona mochica han sido las señoras de San José de Moro. Por muchos años se había pensado que el poder en el antiguo Perú era un asunto masculino. En esta antigua visión, sacerdotes, guerreros y gobernantes monopolizaban el poder y las mujeres no figuraban ni siquiera como diosas mayores. Hoy este parecer está totalmente transformado. Por un lado, Maria Rostorovsky reveló el poder y la importancia de las diosas, incluyendo a todos los apus femeninos conocidos hoy día con el nombre de viuda. Son impresionantes cerros nevados de los Andes que en su tiempo fueron divinidades femeninas. Por otro lado, las tumbas de sacerdotisas, mujeres, mochicas descubiertas en San José de Moro aportaron la prueba empírica de que las mujeres fueron cruciales para la construcción y mantenimiento de la sociedad. Y en la élite lo que pasa es que como que las personalidades masculinas se diferencian cada una en un rol, ¿no? Mientras que la personalidad femenina, más bien, como que en un solo personaje concentra. Así es, ¿no? Entonces, esta sacerdotisa de la cual estábamos hablando está asociada ¿a qué? A la actividad textil, claramente, a los movimientos de la luna, ¿no? A la fase de la luna, que además está asociada a su vez con las mareas, con el mar, con la pesca, por lo tanto.